Lunes 18 de octubre de 2021. Estimados amigos, hace unos días calificábamos la declaración del estado de emergencia en la macrozona sur como el que podía ser el último error de Piñera. Apenas una semana después de su entrada en vigencia y luego de unos días de aparente calma, los hechos comienzan a confirmar la estupidez cometida. Una serie de atentados terroristas sacudió las primeras horas del día de octubre en la zona de Victoria, donde la fuente laboral de numerosos compatriotas y un patrimonio de varios miles de millones de pesos se vieron sacrificados en aras de una supuesta causa mapuche. Una medida defensiva, involucrando a Fuerzas Armadas carentes de la libertad de acción necesaria para emplear su poder de fuego y así neutralizar la amenaza terrorista, trae como consecuencia el más absoluto de los ridículos conseguido por el decreto gubernamental. Incapaz, como ha sido este gobierno, de atacar el problema de frente y con el coraje que su responsabilidad de Estado le exige. Desde hace años hemos sido testigos de soluciones de parche que solo han servido para ganar un tiempo mezquino intentando dilatar los problemas hasta traspasarlos al siguiente gobierno. El actual, en lo particular, ha hecho de ello su forma normal de proceder, demostrando una patética debilidad que en algunos casos ha intentado disfrazar como una muestra de astucia de un presidente que no quiere comprender, o a estas alturas más bien ya no quiso entender, que su responsabilidad por el grave abandono de sus deberes de Estado no dejará de ser exigida por la ciudadanía y por la historia, si es que no, por la vía judicial, como todo indica que ocurrirá. Como hemos dicho y diremos una y mil veces, no se requiere ser experto en materias de seguridad nacional para dimensionar el daño que causa la instalación de una fuerza paramilitar de origen narcodelictual en una zona de nuestro territorio. Su gestación, ocurrida ya hace varios años, fue estimulada, a nuestro entender, por tres razones fundamentales. La primera de ellas, una complicidad pasiva de sucesivos gobiernos que permitieron que el amago de fuego se transformara en incendio declarado, donde el actualmente en el poder ocupa un lugar de privilegio. La segunda razón es la irresponsable actuación del mundo político, en especial de aquel proveniente de la centroizquierda y de la derecha cobarde, que con sus votos no solo ha impedido el fortalecimiento de las herramientas estatales para el control de este tipo de amenazas, sino que ha estimulado groseramente estas últimas mediante el encubrimiento y protección local, que se suma a la cobertura comunicacional favorable del actuar de las bandas criminales. Y en tercer lugar, la decidida y clara manipulación del neomarxismo, que, tras la humillación por la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, encontraría refugio y esperanza en la agitación y explotación de las causas de algunas minorías sociales, como el feminismo, las conductas o tendencias sexuales y, en este caso, de un engañoso carácter étnico. Son estos últimos quienes, en nuestra opinión, han sabido explotar hábilmente la inmovilidad cínica de los gobiernos de turno y la contribución inmoral del mundo político en el Congreso, hasta llevarnos a alcanzar un cuadro de violencia institucionalizada que no sabemos si alguna vez conseguiremos controlar en su totalidad. Siguiendo el mismo mediocre libreto que ha mostrado a lo largo de sus dos gobiernos, Piñera ha enviado a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del problema, no para solucionarlo, sino para intentar transmitir una falsa imagen de voluntad gubernamental que apenas una semana después comienza a ser develada como una gran mentira. No nos sorprenderá escuchar pomposas declaraciones de funcionarios ministeriales y delegados presidenciales anunciando querellas y llamando a deponer la violencia, como nos tienen acostumbrados. Sin embargo, la situación seguirá igual o peor, con múltiples atentados terroristas en distintos puntos de una extensa zona, sin que las limitaciones de empleo impuestas a las Fuerzas Armadas permitan a éstas llevar a cabo lo que saben perfectamente cómo y dónde deben hacer. Transcurridos varios años de organización y de preparación, los grupos narcoterroristas han adquirido un entrenamiento valioso, contando para ello con una completa impunidad, conseguida con la graciosa colaboración de fiscalías y tribunales. Todo esto, sumado a las características geográficas de esta amplia zona, nos lleva a pensar en un conflicto de larga duración, con un enorme derroche de recursos materiales y una lamentable pérdida de vidas, sabiendo que ello pudo ser evitado si se hubiese actuado a tiempo.
algo similar a lo que ocurre en las ciudades y que este 18 de octubre volveremos a ver en manos de grupos vandálicos mostrando sus garras para desgracia de la paz y de la vida ciudadana, dejando en evidencia la debilidad proverbial de este gobierno, la traición de los políticos de centro izquierda y de la derecha cobarde y la mano inmunda de los comunistas, manipulando el desastre que se abate sobre una patria a la cual simplemente no pertenecen. Durante 2 años, y al igual que lo ocurrido en la Araucanía por varios decenios, los nuevos revolucionarios han contado con la impunidad necesaria para organizar, instruir y entrenar a los cuadros subversivos que hoy lanzan a la calle una vez más. Esta vez contando con un poder adicional, conseguido a través de la manipulación de las elecciones de la Convención Constitucional, donde han asentado una base de apoyo de valor inconmensurable, que muchos chilenos, por desgracia, aún parecen no dimensionar plenamente. Valiéndose de grupos que representan minorías, los comunistas manejan hoy el destino de Chile, entregado gentilmente por quienes suscribieron el acuerdo de paz del 15 de noviembre del 2019, otros que votaron por el apruebo en el plebiscito y aquellos que les dieron su voto en las elecciones de convencionales. Tras esta seguidilla de errores, forzados o no forzados, no podemos sorprendernos del poder que exhiben con descaro los neomarxistas que hoy no consiguen disimular su satisfacción por el camino recorrido. Ante ellos, el futuro solo ofrece oportunidades, tal como es la posible imposición de una constitución modelo Castro-chavista, ya sea consiguiendo engañar a la gente para que la apruebe en el plebiscito de salida, o eliminando este a través de nuevas manipulaciones de la convención. En subsidio de lo anterior, y tal como vemos en estos días, los comunistas no renuncian a la posibilidad de tener que implantar su régimen revolucionario a través del derrocamiento del gobierno por la vía violenta. Esto último adquiere especial importancia probabilística, al considerar el estancamiento de Boric o incluso su baja en las encuestas, a lo cual debemos sumar las señales autoritarias con las que reaccionó Jadwe y Tellier frente a las debilidades programáticas mostradas por el candidato del pacto Apruebo Dignidad. En los próximos días, seguramente la violencia estará presente en nuestras ciudades y campos. En las primeras intentando amedrentar a la ciudadanía, anunciando lo que ocurriría si ésta sigue marcando tendencia y acaba eligiendo a José Antonio Kast, como indican las últimas encuestas. En la Araucanía, en tanto, buscando humillar al gobierno a través de una provocación al estado de emergencia y con ello a las Fuerzas Armadas, a fin de demostrar la superioridad conseguida con una forma de actuar que los militares conocen perfectamente, pero que con las restricciones impuestas por la cobardía e inconsecuencia de los políticos les es imposible neutralizar. No nos va quedando más que un solo camino, y este es votar decididamente por Kast y elegir para él un Congreso favorable. Paralelamente tenemos la obligación moral de contribuir a evitar el fraude electoral participando como apoderados de mesa. Como sabemos, las encuestas no son confiables, pero a la larga indican tendencia. Con el candidato de los comunistas a lo menos estancado, el nuevo camaleón multipartidario por el suelo y la inmoral pseudo cristiana sin levantar cabeza, podemos elegir a Kast en primera vuelta y darle los diputados y senadores que le permitan llevar a cabo lo que todos queremos: un Chile en orden y recuperando el camino de progreso que hoy es amenazado por una locura ideológica completamente ajena a nuestra realidad. No olvidemos que los peores enemigos del comunismo son el bienestar económico de la población y su sentido patriótico. Esto último demostrado ampliamente con las multitudinarias manifestaciones de respeto a nuestras tradiciones llevadas a cabo en las principales ciudades del centro y sur del país. Chile tiene suficientes patriotas como para contener y rechazar esta invasión de las mentes y mantener una identidad nacional forjada en más de 200 años, en guerras victoriosas y en la superación de múltiples catástrofes naturales, manteniéndola libre de la acción de fuerzas disociadoras que pretenden anularla e imponerse sobre ella. Soy Patricio Quilot.